hori eta ongi etorri Bizkaiko medikuen elkargora, Bizkaiko medikuen etxea. Baita ere, zuek ere hemen zauden guztientzako nahi dugu zuen etxean bezala egotea. Eta benetan esan behar dut, apurtxu bat harrituta eta larrituta gauzela, ze hain kopuru handia jentearena, guretzako da oso posgarria. Buenas tardes a todos y a todas y sed bienvenidos a la sede del Colegio de Médicos de Vizcaya, que es la Casa de los Médicos de Vizcaya, pero que también esperamos os encontréis como si fuese vuestra casa. Y decía, poco fuera de guión, que nos encontramos asombrados y asustados porque la acogida que ha tenido la jornada, pues de verdad que es de agradecer. Ver este salón lleno como está ahora, la verdad es que da gusto organizar cosas así. Hoy nos hemos reunido aquí para asistir a la jornada titulada Mi hijo de 2 años no habla, ¿debo preocuparme? Nos va a permitir esta jornada, esperemos, conocer un poco más el trastorno específico del lenguaje, el TEL, de la mano de los mayores conocedores de esta patología. Por un lado, los profesionales que la diagnostican y la tratan, y por otro, los padres y las madres de los niños y niñas que tienen esta enfermedad. Pero antes me voy a presentar. Me llamo Joseba Txutegi, soy médico de atención primaria y soy miembro de la Junta del Colegio de Médicos de Vizcaya. Quiero aprovechar para trasladaros las disculpas y el saludo de nuestro presidente Cosme Naveda, que no ha podido estar aquí porque tenía otro compromiso y pues ha delegado en mí el honor de poder moderar esta mesa. Cuando el pasado mes de abril el Colegio de Médicos de Vizcaya se reunió con TEL Euskadi, que es la Asociación de Familias y Amigos con Trastorno Específico del Lenguaje, con el fin de establecer un convenio de colaboración, su presidenta, Alicia Solavera, aquí a mi izquierda, nos explicó en qué consistía esta enfermedad y lo difícil que resulta el diagnóstico de esta enfermedad, ya que muchas veces se oculta bajo apariencias de cierta falta de madurez pasajera en el desarrollo de los niños y las niñas. Pero también creíamos que fue un tema interesante y voy a aprovechar un poco ahora mismo este momento para presentarle a ella y que nos diga, antes de seguir con la presentación del resto de los compañeros de la mesa, primero darle la bienvenida y como madre de un niño con TEL y como presidenta de TEL Euskadi, pues darle la bienvenida, que nos haga una pequeña presentación y luego ya seguimos con el resto de la mesa. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Joseba, soy Alicia, presidenta de la Asociación de TEL Euskadi. La asociación nace de la necesidad de las familias de dar a conocer el trastorno que padecen nuestros hijos, la dificultad con el lenguaje que tienen, las necesidades que tienen educativas, emocionales y a lo largo de toda su vida y que vemos que no estaban cubiertas, ¿no? Entonces, queremos agradecer al Colegio de Médicos la oportunidad que nos ha brindado de poder organizar aquí esta jornada, a Gerardo Aguado, que nuevamente esté con nosotros, para poner un poquito más de luz a por qué es importante valorar el lenguaje en los niños que hablan poquito o mal, y Antonio Clemente, presidente del Colegio de Logopedas, también para decir la importancia de la figura del logopeda en el tratamiento de esta dificultad, de este trastorno. Poco más hay que decir, somos muchas las familias que tenemos hijos con esto, son muchos los niños que lo padecen y muy pocos los que están diagnosticados y los que están siendo tratados correctamente. Bien, gracias Alicia. Entonces ya, como decía Alicia, el motivo de esta jornada ha sido evidenciar o poner un poco a la luz lo que supone el TEL y escuchar de las manos de 2 profesionales conocedores del problema, un poco de lo que está sucediendo o qué podemos hacer y también aprender del debate, de lo que pueda surgir aquí o de las preguntas que podéis hacer tanto padres, madres como educadores, como profesionales que estáis en esta sala, algo más sobre este trastorno específico del lenguaje. La mecánica de la jornada os lo voy a explicar. Primero, tengo que dar la bienvenida a Gerardo Aguado. Él es profesor, licenciado en psicología, lo voy a leer porque tiene un currículum interesante, doctor en ciencias de la educación,
profesor titular de la Universidad de Navarra y director del Centro Huarte San Juan de Pamplona. Él hablará en primer lugar y como nos ha pedido que le permitamos el que se ausente porque tiene que desplazarse a Pamplona, cuando finalice la ponencia abriremos un turno de preguntas dirigido a Gerardo específicamente, porque él tiene que marcharse, entonces bueno, creemos que también eso es importante. Después hablará Antonio Clemente, que está aquí a mi derecha. Él es maestro y logopeda, es presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco y secretario del Consejo General de Logopedas de España. Con Antonio terminaríamos la parte de exposición y abriríamos ya el segundo turno de preguntas, que sería el final. Contaríamos aquí con Alicia, que también con su conocimiento desde la asociación y como madre también nos podía apoyar. Y entonces esto es un poquito la organización, ¿no? Entonces yo creo que ya sin más le daríamos la palabra a Gerardo Aguado. Nosotros nos ausentamos de la mesa y Gerardo, gracias por venir y es tu momento. Buenas tardes y muchas gracias por estas amables palabras. Siempre me perturban un poco, pero bueno. Bueno, voy a empezar el tema. El título es esto de los niños de 2 años. No pretendo en absoluto patologizar la escuela infantil, ni mucho menos, pero lo cierto es que el porcentaje de niños con trastorno específico del lenguaje ronda aproximadamente por un 6% en niños de edad escolar, de 5 a 7, 8, 9 años. Y estos niños con trastorno específico del lenguaje no han tenido ese trastorno de repente, es decir, no han sido unos niños que estaban bien, que iban desarrollándose bien y de repente tienen un problema de lenguaje. No existe eso, salvo que no sea un trastorno sobrevenido, ¿no? Pues por una lesión o por cosas de estas. Por lo tanto, estos niños han tenido que ser unos niños que desde pequeñitos tenían alguna señal de este tipo de dificultades que iban a tener después. Y de eso voy a tratar. Me alargaré también hacia el TEL, también un poco de mayores, pero simplemente serán algunas pinceladas. Me voy a centrar en los niños de estos de 2 años. Bien. En el año 2012, ya saben que en mayo del 2013 salió la versión última del DSM-5 y en el capítulo de trastornos de la comunicación se dice que son trastornos neuroevolutivos, etcétera, etcétera, y aparece en el trastorno del lenguaje, así en términos muy generales, el trastorno de la comunicación social, la tartamudez, etcétera. Pero en la actualización del año 2012, de mayo del 2012, apareció una entidad nosológica, una entidad, aparecía el trastorno específico del lenguaje que le han quitado en la actualización del 2013, de manera equivocada desde mi punto de vista, pero bueno, y aparecía también una entidad que era la emergencia tardía del lenguaje, se llamaba así en inglés, en la actualización del 2012, que la ASHA, la Asociación Americana para el Estudio del Habla y del Lenguaje, aconsejó que se mantuviera, porque era una entidad que era importante. Y sin embargo, no sé qué razones han tenido, bueno, tengo las razones, las publicaron, de por qué habían quitado esa entidad nosológica, y se referían a este problema del inicio tardío del lenguaje. Los niños con inicio tardío del lenguaje, las expresiones que se emplean en inglés las he puesto debajo porque la literatura sobre el tema inglesa pues es la más numerosa, evidentemente, y hay que conocer, cuando uno lee artículos, hay que conocer Además, bendita esa invasión, ¿no? Mientras nos traigan mucha investigación, mejor. Les he puesto 2 criterios para la identificación de los niños con inicio tardío. El de arriba, el criterio de arriba es de Rea Paul, que es un criterio complejo, evolutivo. Bueno, complejo porque hay que seguir a los niños desde... Bueno, cuando vean un número punto y coma y otro número es años, meses. Entonces, en el niño de 1 año y medio a 1 año 11 meses,
tienen que tener menos de 10 palabras inteligibles, de 2 años a 10, etcétera, etcétera. Pone. Normalmente el criterio que se emplea fundamentalmente es el... Perdón. Esto no tiene pulsador, ¿verdad? No, aquí está. Bien. El criterio que se emplea normalmente es este de abajo, el de Rascal Light Runner del año 96, que a los 2 años justos un niño no tiene 50 palabras inteligibles o no tiene enunciados de 2 palabras. Bueno, si están apuntando está bien, pero la TEL le mandé las diapositivas para que se puedan poner, las mandé en PDF y así se puedan tener. Bien, esos serían simplemente, son los criterios para el diagnóstico de ese inicio tardío del lenguaje. Es importante, sí, porque, como he dicho antes, los niños con trastorno específico del lenguaje no aparecen de repente, a los 5 años. No, son niños que han tenido un inicio tardío. Aunque todos los niños con inicio tardío no terminan teniendo un trastorno específico del lenguaje. Ya veremos el porcentaje que hay ahora según las investigaciones que se han hecho. Hay otros criterios del 2008 de estos autores, de Mabel Rice sobre todo, que es menos de 70 palabras, y después una puntuación compuesta en una serie de test que han puesto ellos, etcétera, etcétera. Simplemente no es relevante esto, pero simplemente se lo pongo para que vean la cantidad del gran interés que el inicio tardío tiene. Aproximadamente desde el año 95 por ahí, tiene un interés enorme, porque lógicamente, insisto, si los niños con trastornos evolutivos, es decir, esos trastornos que no aparecen de repente, sino que que los vamos viendo como el niño va teniendo cada vez más dificultades, bueno, más no, pero que va avanzando menos que los demás, lógicamente había que mirar a ver qué es lo que pasaba en edades más tempranas. Y hay un interés enorme, hay muchísima investigación. Si ustedes meten en Google mismo las expresiones inglesas que he puesto antes de late talkers o late language emergency, verán la cantidad de trabajos que hay hechos sobre esto. Porque es un tema importante, porque si logramos cortar, el interés es, claro, lograr cortar de raíz o lograr aminorar por lo menos el impacto que esto puede tener. Bien, hay otras investigaciones y hay otros criterios que se han empleado, pero el más utilizado, insisto, es este, el B, el de aquí, el B de Rascal Light Runner. Bien. Normalmente el inicio tardío siempre se identifica por la cantidad de vocabulario que tiene. Ya he dicho antes, menos de 50 palabras. Evidentemente, el lenguaje de un niño pequeñito son palabras sueltas, porque aprender el lenguaje no es ningún misterio, digamos. Es aprender, simplemente el niño conoce el mundo que le rodea y simplemente se trata de ponerle etiquetas a las cosas que conoce y a los acontecimientos y a las situaciones y a las personas, etcétera. Eso es aprender el lenguaje. Y la sintaxis, no me voy a meter en eso, si nos quitamos de la cabeza, los que hayan estudiado todo este tema, la perspectiva chomskiana, que es inútil, que no sirve para nada, pues la sintaxis no es más que, cuando una persona se encuentra con que una situación no puede ser expresada por medio de palabras aisladas, ¿qué hace? Pues juntar palabras, simplemente. Bueno, después vendrán las reglas y tal, pero en principio el inicio del lenguaje es. Por lo tanto, a los niños se les evalúa el inicio tardío simplemente por la cantidad de palabras. Sin embargo, hay estudios muy interesantes que ponen de manifiesto que también el aspecto de los sonidos, el aspecto fonológico, también es muy importante para identificar el inicio tardío. Y no es poco relevante, tampoco. Hay que tener en cuenta que un niño, si dice 50 palabras o 45 palabras inteligibles y además se le entiende muy bien, será más tenido en cuenta, será mejor valorado por otros niños y por otras personas que si dice 60 palabras y no se le entiende ninguna. Es decir, a veces, incluso en la logopedia, los compañeros logopedas pueden decir eso de que a los padres de que no se preocupen de los sonidos, que ya es lo menos importante. No, lo menos importante no.
Es muy importante, vamos, un niño que diga frases largas y no se le entienda nada, frente a un niño que diga palabras sueltas y se le entienda, va a funcionar socialmente y va a tener más gratificaciones sociales, además, este segundo niño que el primero, por supuesto. Bueno, entonces, hay una serie de estudios, como este que presento aquí, en el que se muestran, fíjense, en los niños con inicio tardío, estos valores de aquí son valores Z, se llama, bueno, la media es 0. En los niños sin inicio tardío tienen en este tipo de digamos de acontecimientos fonológicos, no me sale la palabra, aquí lo tienen consonantes diferentes, consonantes en posición inicial, consonantes en posición final, estructura de consonante vocal consonante, pongo la consonante primera entre paréntesis porque a veces podemos decir pal, pero también podemos decir al. El problema no es en la primera consonante, sino es en la segunda. Y 2 consonantes finales, que en castellano, por ejemplo, es muy raro. Tenemos muy pocas sílabas que tengan 2 consonantes finales. Esto está hecho en inglés y en inglés es muy frecuente. Todos los plurales se forman con 2 consonantes, los que terminan en consonante. Y fíjense la diferencia que hay a la hora de contar consonantes diferentes. Es decir, hay niños que cuando se les ve a los 2 años, yo lo hago, vamos, ha empleado el sonido P, el sonido T, el sonido K, aparte de las vocales, se refiere solamente a las consonantes y no ha empleado más. Bueno, pues eso es más problema que cuando un niño, aunque tenga la misma cantidad de palabras, sin embargo utiliza muchas más consonantes en su lenguaje. No es que el primer niño no sepa decir consonantes de manera aislada cuando se le pide que repitan, puede hacerlo. No, me refiero en su lenguaje espontáneo, cuando él habla, fíjese la diferencia que hay, es muy grande. Y estas variables, aunque no tengamos baremos, aunque no sepamos decir exactamente, bueno, ¿dónde está el punto a partir del cual se puede considerar un inicio tardío? A pesar de todo, pero creo que desde un punto de vista cualitativo se deberían tener en cuenta también. Bien, de ahí salen unos perfiles clínicos que sacaron en este estudio. El tipo A es vocabulario limitado más repertorio fonético limitado, vocabulario normal para su edad más repertorio fonético limitado, buen desarrollo de vocabulario expresivo, repertorio fonético limitado y errores atípicos. Bien, entonces aconsejan los autores que a los criterios de Rascolla y Ranner, que son los que hemos visto, que son los que se emplean, que se añadan también estos criterios de tipo fonológico. Esto les puede venir muy bien a los orientadores, etcétera, en las escuelas. Hay una revisión sistemática de estas autoras son canadienses, y hay una revisión sistemática, probablemente es la mejor que se ha hecho por ahora. Hoy venía en el autobús, venía un autobús de Pamplona y venía leyendo un artículo de estas mismas autoras sobre los tipos de inicio tardío. Han seguido trabajando, es un artículo del año 2013, está muy bien, sobre los tipos de inicio tardío, qué tipos se podrían identificar. Bien, ahí tienen ustedes una serie de características que se han encontrado en la revisión sistemática. Estas autoras no vieron a niños con inicio tardío. Lo que hicieron fue recoger artículos que trataban sobre niños de inicio tardío, que cumplieran una serie de características. Los artículos, pues que tuvieran grupo control, que fueran científicamente buenos, no que simplemente que fueran opiniones, sino que fueran algo interesante, ¿no? Y entonces lo que encontraron ellos fue todas estas variables con respecto al aprendizaje del léxico, que no hay diferencias cualitativas entre el inicio tardío y el desarrollo típico, pero sí cuantitativas, es decir, que se da la cantidad de palabras que el niño tiene, las variables fonéticas y fonológicas, ya las hemos comentado, las variables comunicativas, se ve también claramente que estos niños suelen tener menos intentos comunicativos desde pequeñitos. Menos no significa que sean unos niños que se parezcan a niños con autismo, no, simplemente es que cuando se cuentan, el número de veces que intentan la comunicación, simplemente se cuentan menos, nada más. Significativamente menos, lo cual no significa que tengan ausencia, sino que tienen menos. Sin embargo, las interacciones sociales y conducta reguladora, las conductas reguladoras son conductas comunicativas para pedir algo a alguien, o para hacer que otro haga algo. Ese tipo de conductas son comparables
no son resultados concluyentes. Los gestos comunicativos también parece que se observan menos, es decir, parece que estos niños con inicio tardío vienen dicho de una manera un poco trivial, perdonen, viene con el lote, vamos, el asunto del inicio tardío, ¿no? Que parece que son niños que tienen alguna dificultad, aunque no sean muy concluyentes. ¿Por qué no son concluyentes? La razón es muy sencilla. He dicho antes que todos los niños con TEL han sido niños con inicio tardío, pero no al revés. Concretamente, podríamos poner una horquilla entre el 25 y el 40% de los niños con inicio tardío van a tener un trastorno persistente del lenguaje. Luego tenemos un 60%, de un 60 a un 75% de niños con inicio tardío, que son los que aquí, digamos, nos alterarían, nos darían unas conductas mejores. Por eso los resultados al final son poco concluyentes, pero son interesantes estas descripciones que hacen estas autoras. En el juego ficticio, también, menos juego funcional. El juego funcional, los padres que hay aquí muchas veces habrán oído hablar de que su hijo, que un niño concretamente, no tiene juego simbólico. El juego simbólico es una expresión, un paraguas que abarca muchísimas cosas. No es nada específico eso de que no tenga juego lingüístico. Juego simbólico es muy general, casi no dice nada. El juego funcional es cuando un niño es capaz de hacer como si bebiera de una taza con una taza real. Y el juego ficticio es hacer que el niño haga como si bebiera de una taza sin taza. La diferencia es no se adquiere a la vez. Primero el niño aprende a utilizar tazas vacías para hacer como que bebe, después tazas más pequeñas, tazas de juguete, hasta que es capaz de hacer el gesto de beber de una taza vacía, y eso ya se llega al juego ficticio. Se tarda un año aproximadamente en llegar de uno a otro, no es poco. Y un año en una edad de niños de 2 años a 3 años es la tercera parte de la vida de un niño. Es mucho tiempo lo que tardan los niños en llegar a hacer este tipo de cosas. Porque indudablemente son conductas desadaptadas. Ningún animal haría semejante tontería, entre comillas, ¿no? De hacer como que se bebe de una taza vacía sin beber. A ningún animal se le ocurriría hacer semejante cosa. Bueno, los animales que viven con el hombre sí que hacen alguna cosa ya. Los perros, por ejemplo, sí que pueden hacer como que te cogen la muñeca y te la destrozan sin hacerlo. Pero solo los que viven con el hombre han aprendido esas cosas. Y no todos. Los caballos, por ejemplo, no dan para más. Vamos a ver, aunque sean hermosos, pero no dan para mucho. Las habilidades sociales, en habilidades sociales también se nota claramente cómo los niños con inicio tardío tienen hasta 7 veces más probabilidades de tener menos habilidades sociales que los niños con desarrollo típico. Claro, esto ya estamos hablando ya de consecuencias de las dificultades del lenguaje que tiene el niño, ¿no? Y después las conductas se tienen de 2,4 a 5,2 a 4,2, de 2,5 a 4,2 veces más probable que los niños con inicio desarrollen trastornos de conducta. De hecho, cuando se han estudiado, hay una investigadora, Gina Conti-Ramsden, que es muy importante en esto del trastorno específico del lenguaje, es una vaca sagrada de todo este tema. Además es muy, no sé si lo saben, ella es peruana, Gina Conti-Ramsden, ella se llama Gina Conti, pero como buena latina dijo que no perdía su apellido cuando se casó con John Ramsden, y entonces se puso los 2 apellidos, pero el primero el suyo. Su marido también se llama Conti-Ramsden ahora. Bien, entonces, no, está bien, es lo que hay que hacer. Vamos a ver, esta mujer es una maravilla lo que hace, de verdad. Empezó con un grupo de 242 niños en 1996, que era el proyecto NAFIL, fue la Fundación NAFIL la que pagaba toda aquella cosa, de 242 niños con TEL. Y ella es lista, y entonces, por supuesto, y entonces, en vez de dedicarse a estudiar un tema del lenguaje, como hacemos los demás, y tenemos, cada vez que queremos hacer una investigación, tenemos que coger una nueva muestra, pues ella siguió con su muestra, y ahora los tiene ya mayores. 20 años, 25 años incluso algunos, es decir, ha seguido la muestra y ha ido viendo cómo se desarrollan, cómo se independizan, en qué trabajan
Hoy, por ejemplo, también me baja un artículo reciente de este año de la vida laboral de los niños, de los niños que fueron diagnosticados de TEL. Tengan en cuenta que la expresión TEL es de 1981, la primera vez que se empleó Leonard en Estados Unidos. Es nueva, es decir, tenemos poca gente aún mayor con TEL. A ver qué ha pasado con ellos, porque es importante, claro, saberlo. Bueno, pues ahí hay una serie de datos muy interesantes, merece la pena, y uno de los datos es que aproximadamente un 30% de estos chicos desarrollan ciertas conductas, ciertos trastornos psiquiátricos relacionados con la ansiedad. Tampoco graves, pero que hacen sufrir. Tampoco son el 100%, son un 30% solamente, pero que no es un porcentaje banal, es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que sí que esto tiene efectos posteriores. Lo mismo que ha sacado también algunos trabajos sobre aislamiento social, y sacó que un 26 y pico % de estos niños tienen un aislamiento muy, muy exagerado social, ¿no? Cuando son mayores. En fin, todo esto no hay que asustarse, pero bueno, es lo que hay ahora mismo, y son los chicos con TEL mayores que tenemos ahora en Europa o en Estados Unidos también. Y esta mujer los sigue estudiando. Ahora ese grupo se le llama Proyecto Conti Ramsden, le ha puesto su nombre. Y sigue con ellos, la deben de querer mucho, porque se les sigue haciendo investigación y está muy bien. Es decir, sí que existen este tipo de problemas, no en todos, pero existen. Y en los niños con inicio tardío, cuando se les sigue después, sí que se encuentra que hay más problemas, digamos, psiquiátricos, esta proporción de problemas psiquiátricos, más que en los niños con desarrollo típico. Sean exteriorizados o sean interiorizados, es decir, los interiorizados se referirían a la ansiedad simplemente, y los exteriorizados se referirían a ciertas conductas de agresividad o de este tipo de... Eso más se da en los niños. En las niñas se dan más problemas interiorizados. Las otitis medias no son una causa fundamental para los problemas del lenguaje. Sí, se asocian con otras cosas, sí, pero no son... Sí que son un problema importante para la articulación de ciertos sonidos, pero no para los problemas del lenguaje. Lo que se ha estudiado cuando se han seguido a los niños con otitis, hubo una investigación muy curiosa que hizo Isabel Rappen en el Bronx, en Nueva York, que se cogió un impedanciómetro para medir la tensión del tímpano, ¿no? Y se fue a las escuelas de infantil y siempre se encontraba con un 33% de niños con otitis, en niños de 3 años, siempre. Evidentemente no eran los mismos, no caigamos en el chiste de Gila, que él decía que en Estados Unidos, en Nueva York, cada 5 minutos hay un accidente, una persona se atropella y dice, pobre persona, ¿no? Bien. Pero sí que es cierto que había más o menos una tercera parte de niños siempre tenían otitis. Algunos eran recurrentes, muy repetidas, otros pues eran... Y sin embargo no existe ese porcentaje de niños con dificultades de lenguaje. No son una causa, insisto, importante. Con respecto a la historia familiar, hay algunas asociaciones de los niños con inicio tardío con algunas características de los padres, pero lo más importante, que trataré un poco más adelante, es el problema de la herencia. Vamos a ver, yo creo que decir que algo es hereditario es una banalidad. Pues claro, quizá decimos de algo hereditario cuando se puede seguir el trayecto de la herencia, ¿no? Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que los genes no generan conductas. Los genes lo único que hacen es controlar la síntesis de proteínas, nada más, no generan conducta. Entonces, lógicamente, si un niño tiene un inicio tardío que después deriva en un trastorno persistente del lenguaje, etcétera, algo está funcionando mal. Ese algo, me estoy refiriendo a algo neurológico, alguna su base neurológica, y por lo tanto
parecería lógico pensar que tiene una base genética, al menos una asociación. Probablemente la herencia es compleja, es multifactorial poligénica, no es fácilmente seguible, pero parece que hay. Lo veremos después un poco. Y con respecto a la estimulación, parece que los niños con inicio tardío reciben la misma estimulación que los niños con desarrollo típico, al menos en un principio, de los padres me estoy refiriendo. Pero ¿qué ocurre después? Pues que los padres se ajustan. Es decir, si un niño dice palabras sueltas, los padres lo que pretenden es el éxito comunicativo, no la buena forma del lenguaje. Y entonces se van a ajustar a ese lenguaje. Y poco a poco nos vamos a encontrar con que los padres cada vez van a plantearle al niño menos modelos correctos del lenguaje. No es que lo hablen incorrectamente, sino que cada vez, por ejemplo, van a emplear más imperativos, que la forma imperativa del verbo es al menos en castellano no tiene morfema, es decir, es la raíz pura del verbo, no tiene riqueza morfológica, etcétera, etcétera. Cada vez los padres se van a ajustar. Y lo que nos encontramos en chicos mayores después es que cuando examinamos el lenguaje de los padres nos damos cuenta que sí, que claro, que los padres les hablan menos, no tanto menos en cantidad, sino que las investigaciones que hay con los niños con desarrollo típico, los padres cuando les responden, esas respuestas correctoras suelen tener una finalidad, eso, de corrección gramatical, de riqueza del lenguaje. Sin embargo, en los niños con inicio tardío y con TEL, más con TEL que con inicio tardío, aún no se han ajustado del todo a los niños con inicio tardío, tienen una finalidad más comunicativa, no tanto de mejorar el lenguaje, sino simplemente de lograr aclarar la intención de ese niño, la intención expresada de ese niño. Eso es lo que nos encontramos. Que eso es bueno, es inevitable, no, es lógico, pero claro, tiene un efecto perverso, porque ese niño nos vamos a encontrar con que cada vez va a tener menos modelos lingüísticos. Es lo que ocurre también con estos niños en la escuela. Estos niños cada vez, me estoy refiriendo a niños mayores, cada vez son menos solicitados por otros niños para interactuar con ellos. Y claro, y eso, aparte del dolor y del sufrimiento que pueda producir en el niño, pero aparte de eso, es que para un niño de estos, hablar con otros niños con desarrollo típico, los otros niños se convierten en profesores para él. Es básico hablar con ellos, y mucho. Porque estos niños aprenden qué hacer, qué decir. Cuando el otro niño que habla muy bien quiere conseguir de la señorita algo, este niño aprende a hacerlo también, si lo ve, si participa con él, si es tenido en cuenta, si es solicitado para la interacción, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que cada vez se le solicita menos. Cada vez se van juntando con otros niños con problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso los profesores lo deberían tener muy en cuenta. Los profesores, aparte de... Yo no quiero que sean logopedas, por supuesto que no tienen que serlo. Pero tener en cuenta que el autoconcepto de estos niños se va a ir estropeando por su mismo problema de lenguaje, y en eso sí que tendrían que tener en cuenta. Bien, hay también asociaciones con el estrés de los padres, con dos tipos de estrés, asociado al niño y asociado al adulto. Probablemente se deba a la menor sensibilidad de los padres cuando están estresados. Es decir, hay probablemente no creo que se pueda... Yo creo más bien, por lo que también en este mismo trabajo, yo creo que más bien es un problema también de consecuencia, de cuando los padres se empiezan a preocupar por los niños, que deben preocuparse, ¿eh? Nada de esos consejos de no te preocupes. Yo siempre les digo, bueno, ¿y por qué no se tienen que preocupar? Si no se preocupan ellos, ¿quién se va a preocupar? Lo que tienen que hacer es preocuparse. La preocupación es energía. Al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar eso, no quitarlo. Aparte de que quitarlo es imposible si unos padres son... Bien, yo creo que sería más bien consecuencias. El nivel educativo de la madre está asociado con el inicio tardío. Es un trabajo canadiense, ¿eh? No quiero decir que a lo mejor aquí saldría otra cosa diferente. Y el estatus socioeconómico también, pero no con una influencia directa. Parece que es una influencia indirecta. Es decir, los niveles socioeconómicos bajos también tienen menos, suelen estimular menos, pues porque hay más otras preocupaciones, etcétera, etcétera.
tampoco se preocupan ellos tanto del niño, lo cual no significa que salga adelante el niño, sino que va a tener una estimulación menor probablemente. Bien, ¿qué pasa con estos niños? La mejor investigación que hay por ahora es esta. La de estos 4 autores del 2003 lo publicaron en 2 artículos en la revista del Journal of Speech, Language and Hearing Research, una de investigación del lenguaje. Estudiaron 4.193 parejas de gemelos, de las 15.906 nacidas en Glasgow y en Inglaterra en esos años, de los cuales el 9,6% eran niños con inicio tardío, que los identificaron con estas... Nada, el CDI es una de las mejores formas de valorar el lenguaje de los niños hasta los 2 años y medio. El CDI es un inventario que hizo Fenson, se llama el inventario MacArthur. MacArthur no era el autor, era el que pagó la investigación. Eran unos, me parece que se llegaban a seguros, los MacArthur. El inventario de MacArthur es muy bueno y además está adaptado al euskera. Lo adaptaron en la Universidad del País Vasco, en el campus de Vitoria, María José Ceiza Barrena, lo adaptó al euskera. O sea que lo tenemos con baremos, está todo, ¿eh? O sea que, y se mide muy bien, está hecho para padres solamente, lo responden los padres y son bastante buenos informadores. Bien, de esos niños, el 12% eran niños, el 6% niñas. Nacer varón actualmente es un factor de riesgo, ¿qué le vamos a hacer? Monocigóticos y dicigóticos. Las madres de los niños con inicio tardío tenían menos nivel educativo, aunque el tamaño del efecto era muy bajo. Esta medida del tamaño del efecto es un estadígrafo que es muy importante porque el tener un tamaño del efecto bajo significa que hay mucha heterogeneidad. Es decir, que no es claro que haya un inicio, que las madres de los niños con inicio tardío tengan ese nivel educativo más bajo, que hay mucha variedad dentro del propio grupo. Y el nivel cognitivo no verbal más bajo también en los niños con inicio tardío, pero también con mucha variación intragrupo. Esa eta cuadrado igual a 0,058 significa que solamente el 5,8% de esa variación se podría deber al tener un inicio tardío, y es poquita. Es muy poca. Entonces, tengan en cuenta que el inicio tardío empieza a ser interesante cuando ya sobrepasa por lo menos el 0,3 o el 0,4, una cosa así. Bien, el bajo vocabulario se acompaña también, claro, con baja sintaxis. Bien, bueno, se le pasaron esas pruebas de arriba, pero aquí lo importante. Fíjense, niños con inicio tardío a los 2 años, el 44,1% de esos niños seguía teniendo un trastorno del lenguaje a los 4 años y el 40,2% a los 4. Fíjense que del 100% los niños con inicio tardío a los 2 años son 100% de los niños estudiados. Se reduce en un año hasta el 41%, hasta el 44%. Y en el siguiente año solamente se reduce un 3%, un 4%. Es decir, la mejoría importante se da de los 2 a los 3 años. Si a los 3 años persiste la dificultad del lenguaje, ¿cómo se mide? Comparándolo con niños con desarrollo típico por medio de pruebas estandarizadas, no a ojo. Porque, lógicamente, a ojo podemos evaluar a un niño que pronuncie mal, pero bastantes de los niños con inicio tardío pueden desarrollar una articulación correcta, pero fallan en la dimensión semántica y en la morfosintáctica, no en la fonológica. Pero fíjense cómo el progreso importante, la mejoría, se da de los 2 a los 3 años. Porque de los 3 a los 4 ya la mejoría es muy lenta, ya la curva se ha empezado a hacer horizontal. Y de los 4 hacia adelante se puede ya considerar que existe el TEL. Es decir, un trastorno específico del lenguaje no se podría diagnosticar antes de los 4 años. No es correcto. No tenemos razones, no tenemos bases. Aunque, visto esto, podríamos pensar que a los 3 años ya podríamos hacerlo, aunque nos encontráramos que seguramente con falsos positivos, es decir, nos encontraremos con niños que son diagnosticados y que después vemos que en su evolución han ido mejor.
Pero insisto, esto es importante porque en pediatría, en los servicios primarios de salud y en las escuelas, en infantil, deberíamos tener en cuenta esto. Prácticamente todos los colegios ahora mismo tienen aula de 2 años. Deberíamos tener en cuenta que el progreso se va a dar de los 2 a los 3 años. Si no se da, hay que empezar a evaluar ya a ese niño con evaluaciones regulares, no de año en año, sino de 2 o 3 meses en 2 o 3 meses, y ver a ver la evolución de los 3 a los 4, a ver cómo va. Y si vemos que va mal, empezar a tomar medidas. Bueno, de hecho, mi opinión es que hay que tomar medidas desde los 2 años, desde que se detecta un inicio tardío. Porque, bueno, ahora pasaré a la posibilidad de predecir esto. El riesgo relativo es de 6,1 y de 4,7 a los 4 años, de 6,1 a los 3 años, que es probabilidad de que los niños con inicio tardío tengan un trastorno persistente, que es un riesgo alto. Es decir, no se puede salir simplemente con que ya hablará, ya... No, hay un 40% que va a tener un problema persistente. Y encima no sabemos, porque la predictibilidad es muy baja. La predictibilidad es escasa porque el tamaño del efecto es pequeño, hay mucha variación interna dentro de los grupos con inicio tardío. Aunque ya veremos que sí que hay ciertas... En ese artículo que he comentado de las autoras que he citado antes, de los 3 tipos precisamente se basan en la gravedad. Y le sale que los niños entre graves y moderados con inicio tardío suponen ese 40% precisamente, que son los que van a tener un trastorno persistente. Pero a pesar de todo no hay que fiarse de la predictibilidad. Por lo tanto, si no nos vamos a fiar de la predictibilidad, hay que empezar a trabajar con los niños de 2 años. No es ningún problema, porque además es una logopedia muy barata. La hacen los padres. Es a los padres a los que tenemos que aprovisionar, pertrechar con buenas estrategias para que ellos actúen con los niños de 2 años con sus hijos en casa. El logopeda no debería ver a los padres más allá de una vez al mes o cada 2 meses cuando vean que no está funcionando o que tienen que cambiar o que se han conseguido los objetivos que se pretendían y ahora qué hacemos, etcétera, etcétera. Y todo eso, claro, con objetivos muy concretos. Es decir, vamos a aumentar el número de verbos de actividad, por ejemplo, porque sin verbos no hay sintaxis. Y este niño tiene 60 palabras y, por ejemplo, tiene 3 verbos. Pues ese niño no va a desarrollar la sintaxis. Sin embargo, porque también se sabe que si no se tiene al menos un 20% de verbos en el vocabulario de un niño, no habrá sintaxis posible. Y no me refiero a los verbos, a los imperativos, mira mamá, ven mamá y cosas de estas. Me refiero a los verbos conjugados, a los que se pueden emplear para describir una realidad, no para ordenar o para regular la acción de otro. Si no hay un 20% al menos de esos verbos, no va a emerger la sintaxis. Por lo tanto, eso es un objetivo que además hay unas estrategias determinadas que podemos enseñárselas a los padres muy bien y las deben llevar a cabo ellos en su casa. Y eso funciona bien. Son unos buenos logopedas los padres. Si se les enseña bien y están bien dirigidos, son buenos logopedas. Si se le dice simplemente, háblale mucho y despacio, no vamos a conseguir nada. El padre puede decir muy bien, llevo 40 años hablando, voy a hablar más despacio ahora, de repente. Y hablarles mucho. Consejos de esos que no valen para nada, porque son muy generales, ¿no? Hay que ponerles concretamente cosas. Mira, vamos a conseguir que diga el verbo caerse. Y lo vamos a hacer de esta manera concretamente, por medio de un formato, etcétera, etcétera. El formato es una secuencia de acciones que es una especie de juego para que el niño aprenda a hacerlo. Y así es como se pueden y se logran mucho. Es muy eficaz. Probablemente no proteja totalmente del TEL en algunos niños, pero desde luego sí que podemos lograr muchas cosas. Bien. Me parece que lo de la herencia se va a quedar sin mirar. Hay otros estudios de estos suecos también que tampoco la predictibilidad de un trastorno severo a los 3 años es fiable a partir de las medidas del vocabulario del CDI, sueco, la adaptación sueca. El CDI está adaptado prácticamente a todas las lenguas. Lo tenemos en euskera,
Lo que pasa es que en euskera no sé si lo han publicado. Yo lo tengo porque me lo mandó Mari José, simplemente. Entonces, pero no sé si está publicado. Castellano lo tenemos publicado. Pues, ¿eh? Bien, pasamos largo. Vamos a ver. Simplemente es lo de la heredabilidad, simplemente es para comentar que si el TEL, hay estudios hechos sobre el TEL que parece hereditario. Insisto, la herencia, decir que algo es hereditario puede ser una banalidad. No sé, porque evidentemente si tenemos un operador central, que es el cerebro en nuestro cuerpo, y el cerebro está constituido de un cierto tipo de células, y esas células están construidas con proteínas, y los genes controlan la síntesis de esas proteínas, evidentemente, al final, pero a veces damos un salto tremendo cuando decimos, esto es genético, como si los genes explicaran las conductas. No. Pero es cierto que hay estudios de heredabilidad que, bueno, que ponen de manifiesto que sí, que se ha hablado de una heredabilidad de un 0,72%, de un 0,60%, en fin, depende de estudios, se habla de la heredabilidad va de 0 a 1, un 0,60 es una herencia ya, es algo bastante importante, ¿no? Bien. Se ha hecho también con los niños con inicio tardío, a ver qué la herencia. Claro, el problema de la herencia de los estudios hereditarios es que son estudios de genética poblacional, son poco finos. Los estudios de genética molecular son mucho más finos, y encima son retrospectivos. Yo no conozco ninguno prospectivo, yo no conozco a ninguno que se empiece a valorar a los padres y se les siga para ver cómo tienen los hijos. Son retrospectivos, es decir, se ve a los niños con inicio tardío y se empieza por medio de encuestas a preguntar a los padres. ¿Qué ocurre ahí en ese tipo de estudios? Pues que hay mucho sesgo, porque los padres con niños con dificultades de lenguaje que los han detectado están muy sensibilizados y por lo tanto ellos se preguntan cosas sobre su pasado y sobre cómo era y le preguntan a la abuela, sí, tú fuiste un poco torpe para hablar, pero claro, las abuelas dicen cosas como mi madre, ¿no?, que decía que yo corría a los 8 meses. Bien, podía ser listo, pero desde luego tanto no era. No, quiero decir que claro, las informaciones ahí son muy, muy lejanas, entonces hay que tener cuidado. Y de todos esos defectos están llenos estos estudios. Pero no tenemos otros. Bien. Entonces, la heredabilidad es importante, pero quiero que tengan en cuenta estos cuadros. Fíjense, en estos cuadros, es curioso, son niños a los 3 y a los 4 años, los niños con inicio tardío estudiados, en ese estudio de Dale, Bishop, etcétera. Fíjense, este círculo de aquí a los 3 años es los niños, 54 más 96 más 3 más 87, los niños que ha detectado las pruebas objetivas del psicólogo del lenguaje de turno. Concretamente ellos mismos, los propios autores. Este de aquí, de rayas y puntos, son los niños que detectaron los padres con su preocupación. Fíjense, el área de solapamiento es pequeñísima. Es decir, los padres se preocupan por problemas de sus hijos que los test o las pruebas que empleamos nosotros no logran identificar, no logran detectar, y los padres no están equivocados. Eso es, pueden exagerar quizá, o pueden confundir y preocuparse por ir al pediatra porque tienen problemas de conducta con el niño, no de lenguaje, y a la vez mezclan el lenguaje, es posible, pero no son ningunos expertos, tampoco hay que pedirles nada. Y la línea de discontinua es cuando buscan el consejo profesional, que evidentemente coincide más con la preocupación de los padres, y sobre todo coincide más con la preocupación de los padres a los 4 años. Pero fíjense a los 4 años otra vez las medidas del psicólogo del lenguaje que poco coinciden con las preocupaciones de los padres. Bien, ¿qué hay que hacer? Yo, como profesional, me pregunto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo 3 criterios para saber si tengo que mirar a un niño el lenguaje, si lo tengo que evaluar. La preocupación de los padres, la gravedad del trastorno del niño, que solo lo puedo ver yo, o la preocupación del niño, que no es el caso a los 2 años, pero en niños mayores sí.
Cualquiera de las tres, no las tres a la vez, sino cualquiera de las tres, me sirve para iniciar una exploración. Porque si están preocupados esos padres, yo no los puedo mandar de la consulta diciéndoles, no os preocupéis, ¿no? Si están preocupados, no hay cosa más tonta que a un depresivo decirle, no te preocupes. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? A los padres no se les puede mandar diciendo, no te preocupes, no, van a estar preocupados. Y por lo tanto, si queremos que no se preocupen porque es bueno, porque es conveniente que en ese caso no estén preocupados, les tenemos que dar razones suficientes para que no se preocupen. Y no decir eso de que ya hablará porque no lo sabemos. No sabemos, hay un 40% que nos equivocamos cuando decimos que ya mejorará y hablará como los demás. Luego no podemos decirlo. Y eso no garantiza tampoco que los padres, insisto, vayan a dejar de preocuparse si es que queremos que se dejen de preocupar. Bien. Voy a pasar rápidamente esto porque hay otras cosas más interesantes. Esto simplemente es el resumen. El resumen que mandé ponía precisamente que había que tener en cuenta el carácter inevitable, vamos a llamarlo así, del inicio tardío. Es decir, que el inicio tardío no es porque los papás sobreprotejan al niño. Hay muchos padres que sobreprotegen a sus hijos y tienen niños con desarrollo normal, malcriados si se quiere, pero no tienen ningún problema de lenguaje. Y hay otros padres que no sobreprotegen a sus hijos que tienen niños con problemas de lenguaje. No es razón. Es decir, estos niños vienen con ese problema ya. Se habla de factores, esta variable, factores del entorno, se refiere a los factores del entorno incluso intrauterino, porque esto está hecho con gemelos. Y se refieren también a esa fase, que claro, que desconocemos también qué ha pasado ahí, ¿no? Bien, pero insisto, el inicio tardío no podemos, culpar a los padres porque tengan un niño con inicio tardío porque le sobreprotegen. En bastantes ocasiones veremos que la sobreprotección es consecuencia de ver que el niño está más desvalido, tiene más dificultades, no causa. Porque muchas veces decimos, hombre, ¿por qué no trata a su hijo de una manera más autónoma y tal? Yo siempre me lo digo a mí mismo, me digo, ¿qué haría yo con un hijo así si tuviera con ese problema? A uno se le encoge el corazón cuando tiene un niño con una dificultad enorme que además los padres la ven insuperable. Es una exageración, de acuerdo, pero les tendremos que explicar por qué es una exageración. Bien, simplemente era lo del inicio, lo de la heredabilidad era eso, la traía por eso, para que vieran que existe algo que indudablemente no controlamos, no podemos, no es educativo el asunto, no es evitable en el sentido en que podamos por educación hacer cosas, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces con los niños con inicio tardío? ¿Cuál es el resultado? Ya hemos visto antes en la investigación con esos gemelos que el 44% a los 3 años y el 40% a los 4 años tienen un trastorno persistente. Pero es que coincide con otros estudios anteriores, por ejemplo, son del año 91 a 96, de Reapol también, que estudió muchísimo todo esto, y los traigo a ideas tan antiguos, porque quiero que vean que esto lleva muchos años por ahí funcionando ya. Aproximadamente los niños con inicio tardío suponen de un 10 a un 14%. En el estudio con gemelos le salía, si recuerdan, un 9 y pico % de niños con inicio tardío. Va entre el 10 al 14% a los 2 años, inicio tardío, de niños. Más niños que niñas. El trastorno específico del lenguaje, el porcentaje que se considera más adecuado, es internacionalmente se considera el 7,4%, pero podríamos hacer una horquilla entre el 5 y el 7%. ¿No lo sabemos seguro? No, porque miren, el trastorno específico del lenguaje no es como la tuberculosis que o se tiene o no se tiene. Esto es un trastorno evolutivo. Los trastornos evolutivos evolucionan con el tiempo, queramos o no queramos. Y además se basan en variables continuas. Es decir,
la gravedad de un problema, de una dificultad del lenguaje, es una variable continua. Y el problema es dónde ponemos el límite. Vamos a ponerlo en el 75, de 0 a 100 en el 75 ya. Y el de 74 no es. ¿Y en qué se diferencia el que tiene el 74 del que tiene el 76? Prácticamente el nada, pero ese es el problema de estos diagnósticos, que son también criteriales. Es decir, que tienen ese problema de que ponemos un límite convenido, apropiado, pero para la investigación es conveniente ser muy rígidos con ese límite, pero para la intervención yo desde luego creo que hay que ser laxo. Porque si no se nos van a quedar muchos niños en el limbo. Bueno, muchos niños pueden ser a lo mejor un 1%, pero que son muchos niños ya. Y ahí entramos ya en el terreno económico, claro. Porque si hay que pagar la logopedia de un 1% más de todos los niños del País Vasco, pues supone un dineral más. Y entonces los que manejan el dinero se van a apretar de piernas y van a decir que no, que aquello no, que el diagnóstico rígido y tal, no sé, en fin. Hay muchos problemas que se derivan de todo esto. Bien, entonces aproximadamente la mitad de los niños, ven, el 40 y tantos % ya en Reapol, ya le salían, más o menos la mitad de los niños tenían un trastorno persistente a los 5 años ya, en el estudio este del año 91 al 96. O sea que ya, para entonces ya se sabía que estos niños tenían bastante riesgo. Por otra parte, los niños no tienen, lo que pongo aquí abajo en lo azul, no hay datos de una regresión lingüística, salvo en casos muy especiales. No sé, antes había en los trastornos generalizados del desarrollo había el niño con desintegrativo infantil, ¿no? El trastorno desintegrativo infantil, que eran niños que regresaban muchísimo, ahora están dentro del trastorno del espectro autista porque son niños con autismo. Aproximadamente el 40% de los niños con autismo tienen esas regresiones. Pero no existen, en un niño normal no existen esas regresiones. Ni periodos largos, ni mesetas largas sin progreso. Por lo tanto, los niños con TEL han sido niños con inicio tardío. Todos. Y un 40% tiene un trastorno persistente, por lo tanto, insisto, no es trivial esto. Es muy importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta para empezar a tratar en las escuelas y para identificarlos y para no sacudirnos las cosas diciendo que ya hablará y cosas de estas. Y por favor, el concepto este de maduración, no, por favor, es un diagnóstico falso. Un médico puede hablar de un pulmón inmaduro. Vamos, por supuesto que sí. Pero cuando se trata de lenguaje, esto no madura como las manzanas. Se aprende. De acuerdo que tenemos unas estructuras cerebrales que nos permiten aprender el lenguaje. No la escritura y la lectura, que no tenemos en el cerebro estructuras cerebrales para el lenguaje escrito. Porque no ha habido tiempo, llevamos 4 días escribiendo solo. Pero para el lenguaje sí, pero insisto, y en ese sentido sí que podríamos hablar de... Pero desconocemos todo eso. Desconocemos lo que sucede en un afásico, pero en estos niños es que no conocemos prácticamente nada de lo que ocurre en el cerebro. Por lo tanto, no empleemos el asunto este de amadurar. Porque por otra parte, es un dicho por gente como nosotros, yo siempre he pensado que es un acto de soberbia total. Es decir, pero bueno, y además una mentira. Porque cuando yo digo que este niño no está maduro, ¿cómo lo sé? Primero, no soy Dios como para meterme en el cerebro de ese niño y saber si está maduro o no. Entonces, ¿en qué me baso para saber si no está maduro? Por ejemplo, en cómo habla. Y cuando los padres me preguntan por qué habla así, por qué se retrasa, porque no está maduro. ¿Ven la falacia? Es decir, es una circularidad. Y yo digo que no está maduro porque habla como habla, y cuando me preguntan por qué habla así, porque no está maduro. Es una trampa, no es... No podemos emplear ese término. Es cierto, insisto, que probablemente en su operador central, en los núcleos encargados del lenguaje, hay algo ahí, por supuesto. Pero claro, si cada neurona se conecta con 100 neuronas más, encima hay algunas neuronas, las de la corteza cerebral, que encima desarrollan en las dendritas espínulas dendríticas, es decir, aún se quieren conectar con otras neuronas más, en las dendritas, ¿no?
a lo mejor basta con que haya un fallo en una conexión. Estoy haciendo ciencia ficción, ¿eh? Bueno, ni ciencia, perdón, estoy haciendo ficción solamente. Pero eso podría alterar un cierto tipo de circuitería, digamos, dentro del cerebro que, bueno, que podría explicar esto, pero no conocemos eso. Bien, fíjense, por ejemplo, en un estudio, hablando de lo que sucede a los 13 años, fíjense en niños. Esta LDS es una encuesta que desarrolló Rescorla precisamente, el que definió los criterios que se emplean actualmente para el inicio tardío, que es muy común en Estados Unidos. Es una buena encuesta, lo hacen muy bien. Fíjense, a los 2 años, cuando el niño tiene una encuesta de estas, es decir, cuando un niño tiene inicio tardío, fíjense lo que ocurre después, a los 13 años, en vocabulario, gramática, memoria verbal, mecanismos de lectura, no pasa nada, escritura tampoco, y comprensión lectora, a los 13 años. Estos números con estos asteriscos significa, esto procede de una ecuación estructural, de un path analysis que se llama, es decir, un sistema, una prueba estadística muy buenísima, que permite tener en cuenta incluso variables latentes, es decir, variables que no podemos medir. Permite tener en cuenta y permite predecir bien. Fíjense lo que ocurre con niños que han sido detectados, niños con inicio tardío. Este es el nivel socioeconómico de la familia, no influye. La puntuación de los test no verbales no influye. Y la puntuación de comprensión no influye. Sin embargo, en la encuesta que les pasa a los padres para ver cómo tienen el lenguaje esos niños, donde Rescorla dice que tienen inicio tardío, fíjense la cantidad de influencia que tiene a los 13 años. No estamos hablando de una bobada. Cuando tiene asterisco significa que la influencia es significativa. Estadísticamente significativa. Bueno, los predictores a los 6 años, lo mismo, hay muchos más, claro, y a los 8 años también. Pero me interesaba comentarles esto. La distancia que hay entre los 2 a los 13 años son 11 años. Bueno, pues después de 11 años sigue habiendo efectos. Indudablemente no son efectos solo del inicio tardío. El niño ha vivido, ha ido a la escuela, en fin, ha hecho muchas cosas, pero son efectos en cascada que tienen un origen muy pequeñito, el efecto mariposa, vamos, de la teoría del caos, ¿no? Tienen un efecto pequeño, y parece que pequeño, pero después en cascada se van produciendo una serie de efectos, aprendizaje más tardío del lenguaje oral, aprendizaje más tardío del lenguaje escrito, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre. Bien, indudablemente con todo este panorama es complicado, insisto, porque hay un grupo de niños que van a ser usuarios normales del lenguaje y esos, digamos, que nos estropean todas las posibles predicciones que podamos hacer de los niños con inicio tardío. Pero, a pesar de todo, se pueden sacar ciertas conclusiones. Hay diversidad, pero podríamos tener en cuenta esta fórmula un poco pedestre que hice yo de aquí, que evidentemente es muy poco fina, que habría que tener en cuenta las limitaciones fonológicas, ya lo hemos visto, que ahí son diferentes, el desarrollo fonológico de estos niños, el escaso desarrollo sintáctico, el retraso en el juego simbólico, ya lo hemos visto también, que tenía ciertas dificultades en los niños con 2 años, en el juego funcional y en el juego ficticio, no tanto en el juego simbólico, no, porque hay ciertas cosas del juego simbólico que sí, que las han adquirido, como todas las conductas protodeclarativas, etcétera. La comprensión y la historia familiar. Y la historia familiar, probablemente en este artículo que me baja hoy, que lo he leído un poco en el autobús, pero había una persona que estaba hablando por teléfono y no me he traído los cascos para aturdirme, porque me sirven para aislarme y no podía evitar escuchar las cosas que decía. Ya lo siento, soy un poco cotilla, pero bueno. Pero es que gritaba mucho también, entonces no me ha dejado leer bien. Vamos a ver. Pero lo que sí se nota ahí claramente es que probablemente sea la historia familiar la variable, no del todo, no de manera determinante, pero que sí que
que nos haría pensar en que ese niño va a tener un trastorno persistente o no. Habría que tenerla en cuenta. Se podría hablar del inicio tardío del TEL como un continuum. Bueno, pues que se empieza uno siendo inicio tardío y después, no todos, pero terminan siendo un TEL. En esta curva se puede ver, esta es una curva de desarrollo típica, entonces vemos la edad en la que el niño habla en oraciones, estos son meses, 24 meses, el niño con inicio tardío está aquí, el niño con TEL está aquí, pero que se podrían considerar como partes de una misma curva de desarrollo típico. Esto es a lo que me refería cuando he dicho que era un trastorno evolutivo. ¿A qué le llamamos TEL? A lo que hagamos aquí, de aquí hasta aquí, o aquí, o aquí, porque por ejemplo, en las investigaciones que se hacen de los años 96 se consideraba que tenía que tener 1, desviaciones estándar por debajo de la media. Eso supone el 6,68% de los niños con inicio tardío, en un buen test de lenguaje. No en el Peabody, ni en el ITPA, ni en el PLON, ni nada de esos. En un buen test de lenguaje. En investigaciones recientes de los años 2012-2013, por ejemplo, en los propios Gina Conti Ramsden la misma Dorothy Bishop, hablan de niños con TEL cuando tienen una desviación estándar por debajo de la media en un test de lenguaje. Y eso significa que son el 16%. No puede ser, indudablemente. Pero es cierto que es una variable continua. Entonces, el niño vamos a suponer que ponemos aquí el límite. El niño que está aquí es TEL y el que está aquí no le podemos diagnosticar de TEL y, sin embargo, tiene un problema de lenguaje tan gordo como el otro. Perdón, sí. Termino enseguida. Bueno, y aquí hay una serie de características de los niños con TEL, pues con inicio tardío. El 39,3% llegan a más de 100 palabras a los 2 años y medio, cuando se llega bastante antes. El 60,7% llegan a las 100 palabras a los 3 años, etcétera, etcétera. Hay una serie de datos, de Rescorla otra vez. Rescorla probablemente ha sido la persona que más ha estudiado esto. Y termino. Vamos a pasar del ya hablará, ya madurará, todos los niños terminan hablando, existe un 40% de probabilidades de que este niño desarrolle un trastorno persistente, que genera preocupación en los padres, evidentemente, no tenemos por qué quitarla, me parece una bobada. Se tienen que preocupar, claro que se tienen que preocupar, por supuesto que sí. Y que dispone a los padres a trabajar. Si esa preocupación llega al estrés, ya sabemos que los va a inutilizar, es cierto. Pero tenemos que lograr gestionar eso, a trabajar, y que obliga al logopeda a dirigir la intervención que tienen que llevar a cabo los padres en estos niños. Y miren, este librito, que no está descatalogado en España, es un librito de 3 profesoras de la Universidad de Reading. Una de ellas es muy famosa, supongo que conocen a Joan Reinel, el test Reinel es suyo, sabían mucho. Miren cómo empezaba su librito. No se preocupe, saldrá adelante. Está copiado directamente. Estará bien para cuando tenga que ir a la escuela. Los logopedas no pueden hacer nada hasta que no cumpla al menos 4 años. Máximas de este tipo comunes hace una generación. Hace una generación. Es decir, que dicen que eran comunes en 1950, aproximadamente. Dice que ya no se oían hoy y que ya no son comunes hoy. Y lo dijeron en 1978, porque ese libro es del año 78. A lo mejor en Inglaterra lo siguen diciendo también, no lo sé. Pero desde luego habría que eliminar ya todo eso. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, como os he dicho antes, vamos a abrir, si queréis, un turno de preguntas. Y antes, a los que no he dado la bienvenida ha sido a vosotros, a los asistentes, porque ahora es vuestro turno. Bienvenidos a esta jornada y cuando queráis podéis empezar a preguntar al profesor, porque parece que sí que hay que preocuparse, sin agobiarse, pero preocuparse. Hola, buenas tardes.
Quería preguntarle al profesor cómo desde el colegio, cuando vemos que un niño pues no se relaciona con los demás, que es un niño muy cerrado, que no habla con sus compañeros, que utiliza muchos gestos a la hora de expresarse, cómo enfocarlo a la familia y qué alarmas o qué signos nos pueden estar indicando que puede haber un problema. Bien, si un niño... bueno, primero habría que identificar, habría que diferenciar si es un niño con un problema, vamos a llamarle en el ámbito psicológico, afectivo, por ejemplo, un mutismo no selectivo, pero que eso no tiene nada que ver con el lenguaje. Si es un problema, entonces, claro, eso necesita una intervención psicológica, psicoterapéutica diferente. Si es un niño con un problema de lenguaje, lo primero que hay que hacer es evaluarlo, claro. No se puede tomar... Hombre, se pueden tomar decisiones, pero no se pueden tomar decisiones sin evaluarlo. Y una cosa me viene muy bien esa pregunta, y gracias por recordármelo, porque muchas veces nos encontramos con niños que en casa tienen una forma de comunicarse y de hablar mucho mejor que en la escuela. Y entonces es conveniente que los padres graben a su hijo en casa. Yo siempre manejo lenguaje espontáneo, a los padres siempre les digo que me graben, porque me parecen... es el lenguaje mejor que puede obtener del conmigo. El niño no va a hablar, por muy simpático que yo sea, que tampoco lo soy mucho, pero tampoco va a hablar el niño todo lo que yo quiera que hable. Entonces lo primero que hay que hacer es evaluar. Entonces hay que echar mano de grabaciones de lenguaje espontáneo en casa y evaluar esas, a ver cómo está. Y si la diferencia es muy grande, si la diferencia entre lo que el niño dice en casa y dice en la escuela es muy grande, los profesores tienen que oír al niño, es decir, tienen que ver esas grabaciones, y si es posible, ya sé que lo que voy a decir es bastante raro, pero a veces lo he conseguido. Si es posible, el niño o la profesora debería estar con el niño y su madre. Es decir, primero la profesora como convidada de piedra, digamos, allí, el niño hablando con su madre normalmente hasta que se desensibilice de la presencia de la profesora, si es que la diferencia fuera muy grande, ¿eh? Hasta que se desensibilice, después entra más la profesora poco a poco, es decir, una modificación de conducta normal y corriente por extinción, por desensibilización, y después ese niño va a la clase, una vez que habla con la profesora fuera del ambiente de la clase, va a clase, se lo lleva a su mesa, habla con él, va llevando a otros niños, es decir, en un par de meses puede lograr que ese niño esté hablando, quizá no mucho, pero que esté hablando por lo menos con un lenguaje parecido al de los padres, al que emplea en casa. Y si esa evaluación se determina que es un niño con un inicio tardío, un trastorno específico del lenguaje, ya evidentemente hay que empezar a trabajar con él. Y con los niños de 2 años, que he dicho antes, que lo mejor, desde mi punto de vista, es que todo niño detectado con inicio tardío en la escuela, todos los niños deben ser tratados por los padres, pero a partir del logopeda del colegio. Es decir, es el logopeda del colegio el que tiene que establecer los objetivos, tiene que establecer el logopeda del colegio o de donde sea, vamos, tiene que establecer. Pero claro, los logopedas tienen que conocer muy bien todo esto y las estrategias de intervención en niños pequeños, que no son las mismas que en niños. Es decir, a un padre no se le puede pedir que repita y repita y repita una cosa como hacemos los logopedas a veces con los sonidos, por ejemplo, en un niño. No es esa la estrategia, es otra. Pero eso es otro tema, es un tema más largo además. ¿Hay más preguntas? Sí. Gracias. ¿Hay posibilidades de recuperar a un niño con 13 años, a un niño en la adolescencia? ¿Que tenga un trastorno del lenguaje? Sí. Sí, importante. Pues es difícil. Vamos a ver. Esto es un trastorno evolutivo, insisto. Entonces, los trastornos evolutivos, ninguno se cura. Vamos a quitar la palabra de curación. Es una palabra médica que está muy bien para los médicos, pero esto es una cosa evolutiva y no se cura. Ninguno, ni los pequeñitos tampoco. Lo que hacemos es hacer que la curva, es decir, evitar que se produzca lo que en psicología se llama el principio de San Mateo.
Eso del Evangelio de San Mateo, de quien más tiene más se le dará, el que menos tiene un eso poco que tiene se le quitará. Bien. Porque si un niño de 2 años tiene 100 palabras, por ejemplo, un niño con desarrollo típico tiene 100 palabras, y un niño con inicio tardío tiene 20 palabras, en la semana siguiente, ¿cuál de los dos va a aprender más palabras? El de 100. Simplemente por una mera cuestión de oportunidades. Es decir, va a decir más cosas y le van a responder más y él va a oír más cosas, va a tener más estímulo. La diferencia a lo mejor ya es de 81, no de 80. Y en la semana siguiente, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr evitar el decalage el desfase, que a los 2 años aún es pequeño y podremos incluso hasta lograr que la curva vaya hacia arriba. Eso es lo que se trata de hacer cuando se tiene un trastorno evolutivo. A los 13 años con un problema de lenguaje, evidentemente a un chaval de 13 años hay que enseñarle ya un lenguaje funcional. No se trata de intervenir en él como si fuera evolutivamente, ya no. Es decir, ¿qué lenguaje tiene? ¿Para qué lo va a necesitar? ¿En qué situaciones emplea el lenguaje? Y enseñarle ese tipo de lenguaje ya. Independientemente de si le corresponde o si es más infantil o si es más superior. Ahí ya no nos plantearíamos eso. Ya no seguiríamos objetivos evolutivos, sino objetivos funcionales. ¿Lo es posible recuperar? Hombre, no. Yo no soy ni profeta pero indudablemente a los 13 años es mucho más complicado, hasta por la propia, si echamos mano de que todo eso al final se fija en forma neurológica, en forma de ácido ribonucleico, etcétera, etcétera. Lógicamente la plasticidad cerebral es ya pequeña a los 13 años. No es, aunque actualmente se está hablando de que hay ciertas zonas que siguen produciendo neuronas y cosas de estas, pero bueno, sería más complicado, sí. Es una pregunta difícil de responder sin ver al chaval, de todas maneras. Hola, ¿nos podría recomendar algún test de evaluación del lenguaje? Sí, he dicho antes el CDI, que lo responden los padres, eso llega hasta los 2 años y medio. Y después hay un test, lo que pasa que hay un test que es el Preschool Language Scale, que nos lo han hecho los americanos en español. Las instrucciones están en inglés, claro. Todo está en inglés, pero eso sí, the teacher says, pon la pelota debajo de la silla, eso lo pone en español. Pero lo demás está en inglés. Pero el problema es que los baremos son muy malos. Los baremos son penosos. A mí me lo paso muchas veces porque me viene muy bien para ver de manera cualitativa, digamos, ¿no? Y después las escalas verbales de los test de inteligencia, el del McCarthy, por ejemplo, etcétera, son muy buenas para detectar la dimensión semántica. Y a partir de los 5 años, indudablemente el CELF 4. CELF 4. Clinical Evaluation of Language Fundamentals, también nos lo han hecho los americanos, todo está en inglés. El viernes pasado, hace 2 años, di una charla de 4 horas en Pamplona para los orientadores, precisamente porque van a empezar a emplear el CELF en Navarra para el diagnóstico del TEL. Porque actualmente es el instrumento con el que se está diagnosticando el TEL en toda la... Y es un dineral lo que cuesta, pero el gobierno vasco supongo que lo podrá comprar para varios para que los orientadores... Es que los orientadores de las escuelas, el problema que tienen es que lógicamente no tienen por qué saber de todo, ni de lenguaje y de todo, no sé. Tienen que tener un instrumento del diagnóstico del TEL. Con ese instrumento no se derivan objetivos de intervención, No, hay que hacer otra cosa. Pero por lo menos diagnosticar sí. Y tienen que tener instrumentos claros, precisos, que permitan saber que de tal puntuación a tal otra es, no es, etc. Hay otras más, yo empleo el RITBO, pero es una escala que traduje yo. Bueno, la tradujeron al español los del grupo que estaban en la finca Miramón en San Sebastián. Los de... ¿Eso es? No, esos no. No, el doctor Fuentes Vichy la tradujo para detectar... Sí. ¿Fuentes es o Fuentes? Sí, el doctor Fuentes Vichy lo tradujo y tal. Y eso la manejo yo también para padres, para niños de 0 a 4 años. En fin, hay bastantes cosas por ahí, pero...
pues me tengo que ir a Pamplona. Vale, Gracias. pues, perdón, creo que hay una última pregunta y un minutito más. Es que se les marcha el autobús. No, es el último. Buenas tardes. A mí me gustaría saber un poco, a grandes rasgos, cuáles serían los pasos en la intervención de un niño con esta problemática. Los pasos de la intervención. Pues primero hay que evaluar, insisto, y después de la evaluación tenemos una lista de palabras que dice el niño, porque hay que hacerla, la lista, tenemos que tener exactamente las palabras que dice el niño en casa. Si vemos que tiene un 20% de verbos y que tiene ya más de 50 palabras, podemos empezar con estructuras de 2 palabras, que tendrían que tener agente-acción, por ejemplo, niño come, o cosa y atributo, por ejemplo, perro negro. Es decir, hay una serie, vamos a ver, están publicadas, yo las digo porque las publiqué yo, una secuencia de todas las palabras, adverbios, demostrativos, bueno, determinantes, etcétera, de todas las palabras de nuestro vocabulario en español, de cómo se van sucediendo una detrás de otra y cuál viene antes y cuál viene después. Y las estructuras oracionales también. Si un niño tiene 10 palabras y no tiene verbos, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el vocabulario, simplemente. Y además, pensando además que tenemos que tener ese 20% de verbos en ese vocabulario. Para hacerlo, normalmente yo lo que empleo son formatos de lenguaje, es decir, Brunner describió muy bien los formatos. Un formato es por ejemplo, cuando yo meto a un niño al baño, a mi hijo al baño, le digo siempre las mismas cosas, en el mismo orden, y le pongo el patito y ahora el patito no sé qué, de tal manera que el niño se aprende esa escena completa y ya sabe qué viene después de qué, hasta que un día te sustituye a ti para decir lo que viene ahora, porque el niño se lo sabe. Eso es un formato. Bien, pues hay que hacer formatos de juego, enseñárselos a los padres y con las palabras objetivo que nosotros queramos. Si, por ejemplo, queremos verbos, pues se hace un formato para que el niño aprenda el verbo comer o el verbo caer, etcétera, etcétera. Hay que ir verbo a verbo, claro, inicialmente sí. Hasta que los padres no puedan, dicen, cuando yo les digo a los padres, a ver, regístrame todas las palabras que tiene el niño. Cuando ya me dicen que no, ya no puedo, que son muchas. Entonces ya cuando dejo de emplear los registros. Mientras tanto, me registran. Mientras tanto, ¿cuánto es? Pues las 200 y pico palabras. Y con 200 y pico palabras se pueden hacer muchas cosas. Y los padres aprenden, es muy fácil. Además, esa es una estrategia. Y después hay otras estrategias como la reformulación, la estimulación focalizada, etcétera. Es que todo eso está... hay que... Siento ponerme en plan profesoral, pero como soy mayor ya, pues me lo voy a permitir. Es que hay que estudiar. No queda otro remedio. No queda otro remedio, sí. Me han dicho que ya. Pues muchas gracias, profesor. Buen viaje y ha sido un placer contar con él. Gracias. Sí, tengo. Lo que no sé es cómo se maneja. A ver, está mirando al público. La mía pone TEL, Colegio de Médicos. Sí. ¿De esas cuál? ¿La que vamos a abrir? Sí. A ver, déjame ver. No, te digo. Presentación, colegio. Vale. Sí. Y aquí luego le das ahí al simbolito y ya estás. Vale. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte. Para salir de la página cuando queremos abrir otra presentación.
pasa aquí? Podemos esperar, vamos a hacer una lista de varias presentaciones. Estamos preparando material. Luego, cuando los tengas abiertos, los tienes. Sí, aquí abajo, pídatelos. Bueno, vamos entonces a empezar, ya hemos preparado el material con la segunda persona invitada para esta jornada. Él es Antonio Clemente, es logopeda, maestro, presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco y secretario del Consejo General de Logopedas de España. Yo creo que le toca un poco el campo ya después de tantas cosas que tenemos que hacer. Él nos explicará qué es lo que podemos hacer con nuestros niños y diferentes documentos que nos va a aportar. Entonces, Antonio, tu turno. Sí. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Asociación TEL la oportunidad que nos da de hacer la presentación profesional. Es nuestra faceta. A nosotros nos toca hablar del trabajo de los logopedas, que nos parece que es un trabajo no del todo conocido. Bueno, por otra parte, también el acercamiento que pretendemos hacer con las asociaciones, que nos parece fundamental, porque el problema que existe, y lo veis en los partidos políticos, ahora que ha habido elecciones, los que ganan se comprometen a llegar, a comunicar mejor con el pueblo para el cual van a trabajar, y los que se van y van renegando del problema que han tenido ha sido la mala comunicación, ¿no? La comunicación. Y ese es nuestro cometido, precisamente, trabajar en la comunicación. Y bueno, con la Asociación TEL, hace poco que hemos establecido lazos, pero son lazos, yo creo que, como se dice ahora en logopedia, potentes, ¿no? Lo hicimos anteriormente con Dislevi también, con los cuales pues ya hemos realizado un trabajo también muy importante que queremos presentaros también hoy. Y sobre todo aprovechando la presencia de muchos colegas que veo por ahí sentados, es importante el presentaros este documento para que lo hagáis lo más público posible. Lo estamos haciendo en toda España, porque nos parece que veíamos un cansancio en las familias, veíamos una preocupación, pues y una desconfianza hacia métodos terapéuticos que se estaban empleando, y los padres, pues a veces en su desesperación acudían en busca de lo que fuera con tal de acabar con la situación que estaban viviendo. Y eso les ha llevado a un desgaste psicológico importante y económico también, claro. Bueno, en la logopedia, el otro día le oía a una doctora, precisamente, de nuestro campo de la logopedia, que decía que uno a veces se sienta y oye tacatán, 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 y dice, coño, caballos. Y luego resulta que se asoma a la ventana y son cebras. Y yo lo estaba oyendo y pensé, o burros. Claro, para un observador poco comprometido, un tanto superficial, no hablo de políticos, pues puede pensar que un burro, al fin y al cabo, pues puede ser como un caballo venido a menos, quizá por falta de autoestima o así. Nosotros creemos que son especies diferentes y que comparten rasgos, características comunes, ¿no? Y eso pasa también en nuestro trabajo. Antes le hemos oído decir a Gerardo que los padres son excelentes logopedas. Los padres tienen que ser padres y hacen determinadas tareas que tienen características comunes con los logopedas, pero las hacen también con los pediatras cuando les observan y dicen este niño está malo. Son excelentes psicólogos también por esa misma regla de 3, cuando les llevan el bocadillo al descanso del colegio o les van a llevar al parque y les llevan el bocadillo, porque ese bocadillo, aparte de las propiedades nutritivas que tiene, entrarían también en el campo de la dietética y la nutrición, que por cierto tienen su colegio profesional también. Entrarían también en el campo de los psicólogos por el estímulo de refuerzo
de la seguridad que siente el niño al ver cerca a su madre, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, son trabajos, son escenarios compartidos. Nosotros no es que pretendamos reivindicar el espacio de la logopedia, ni tampoco he venido a hablar de esa especie de debate que tenemos entre los logopedas y los maestros de audición y lenguaje, para nada. Yo creo que tenemos que trabajar todos en los problemas del lenguaje. Pero bueno, sí tenemos que hacer llegar a la gente quiénes son los logopedas, cuál es su formación, y para ello, yo comprendo que estaréis cansados y voy a procurar ser breve, que eso lo dicen todos los malos conferenciantes siempre, cuando inician, y voy a procurar ser breve y un poco entretenido si puedo, porque se dice que una charla o una sesión manteniendo la atención más de 1 hora sobre un tema es un tiempo que ya no se debe de prolongar porque no hay posibilidades. Y ya llevamos mucho tiempo, habéis estado oyendo, y no quiero cansaros, que todavía no habéis acabado el curso, la mayoría, y los demás tenéis otras cosas que hacer en casa. Pero sí tengo que hacer un breve resumen de la logopedia en España. Los trastornos del lenguaje se conocen desde el libro del Génesis en la Biblia. El que lo haya leído habrá visto que Moisés ya le calificaban como tartamudo y llevaba a su hermano de ayudante para las relaciones institucionales. Todo el mundo ha oído hablar de Demóstenes. En la época clásica, en el siglo V antes de Jesucristo, había una formación que era capital en el ámbito de la política, que era la retórica. También tiene que ver con la logopedia. Tampoco vamos a hablar en la Edad Media ni de Ponce de León ni nada. Vamos a remitirnos al inicio de la logopedia como tal registrada en España. Esto data de los años 60 del siglo pasado. El doctor Perelló funda la Asociación de Logopedia, Foniatría y Audiología. Y a partir de ahí, bueno, pues se empieza a oír el nombre de logopeda. La logopedia en sí nace en toda España con el mismo origen. El origen son las asociaciones de sordos. Ellas tienen sus especialistas y son los primeros trabajos que se recogen de investigación y bueno, los primeros que se recogen. Quizá a nivel regionalista sea Cataluña, como siempre, la pionera. Y bueno, en Vizcaya conocemos la historia, porque algunos, ya que somos mayores, pues bueno, coincide la historia de la logopedia prácticamente con nuestra historia profesional. Porque anterior a la época del año 77-78 solo tenemos referencias de 2 personas que trabajaran como logopedas en Bilbao, Martín Aramendía y Luis Zarrabeitia. En el año 78... la Asociación de Logopedia hace su congreso bianual en San Sebastián y ahí se habla de crear los estudios de logopedia. Y ese mismo año se presentan los estudios siguiendo el programa de formación del Hospital de San Pablo y la Santa Cruz de Barcelona, aprovechando que el doctor Vendrell, el neuropediatra, era el director de estudios de la asociación de AELFA, y entonces se crean esos estudios en Bilbao. Y salen 2 promociones, en total fueron 56 logopedas. Y esos fueron los primeros logopedas, la mayoría de los cuales acabaron trabajando para el Departamento de Educación, porque efectivamente el programa de estudios había sido muy bueno. Y bueno, pues era la época de la integración de alumnos en los centros normales, en los circuitos normales de educación, y entonces, pues bueno, hacían falta logopedas. El resto de los logopedas, pues bueno, pues han ido trabajando en la iniciativa privada, en asociaciones, etcétera. Y en el año 91 se desarrolla la ley de estudios de logopedia y en el 96 sale la primera promoción. Y a partir de ahí, pues bueno, ya los logopedas son diplomados. Actualmente, según el plan de Bolonia, tienen el título de grado y se hace coincidir la formación con el resto de los países de Europa. En cifras, pues tenemos aquí aproximadamente en España un 0,30 logopedas por cada 1000 habitantes. Son las mismas cifras que en el resto de Europa. En números, 7.000 logopedas existen en España como colegiados. Gente que hace logopedia, hay mucha más gente. Pero es importante tener en cuenta la labor de regular la profesión. Por eso existen los colegios y existe un Consejo General, que es el que se encarga de vertebrar, que de alguna manera la labor de los investigadores como Gerardo,
Aguado, pues bueno, inmediatamente, nada más hacer sus publicaciones, pues bueno, se recoge ese trabajo para que sea efectivo en la intervención de cada día. Y bueno, otro compromiso que tienen los colegios es el que sus colegiados puedan acreditar una formación constante y llevar un control sobre ello, un poco siguiendo el modelo anglosajón, para que efectivamente nuestro trabajo, nuestra intervención, sea siempre con un rigor científico. Bueno, en fin, actualmente yo creo que la relación entre la calidad que ejercen los logopedas y la esperanza que tienen los padres de los niños con dificultades, yo creo que va siendo más coincidente, nos conocemos más, nos hemos comunicado más. Y bueno, pues a base de divulgar, pues la verdad es que esa imagen hoy día yo creo que no es tan discutida como hace poco. Pero sí que todavía siguen existiendo ofertas que son bastante controvertidas. Esas ofertas, como nos han preocupado mucho, pues nosotros hemos encargado un trabajo. Ese trabajo lo realizaron precisamente Gerardo Aguado, que se acaba de ir, y un compañero suyo, Juan Cruz Ripoll. Y bueno, pues siguiendo toda la metodología adecuada para hacer este tipo de trabajos, se siguió la pista de varias ofertas que existen por ahí y que a veces, incluso desde el propio Departamento de Educación, se han aconsejado y que hemos visto que no sirven para nada. Y bueno, pues queremos presentároslas, queremos emitiros ese listado. Estoy apretando un poco el tema. Era lo último que iba a enseñar, pero como veo que se va la gente y tengo mucho interés en que conozcan esas metodologías, pues por eso he variado un poco el orden del discurso. Quería enseñar el listado y luego continuaré con mi exposición con la gente que nos quedemos. No. El documento de interés público. Sí. Bien. Este trabajo fue una proposición que hicimos después de un curso al cual quizás asististeis algunos de vosotros sobre una revisión de la lectura. Bueno, queríamos lograr el compromiso de todo tipo de instituciones relacionadas con el aprendizaje. Esas instituciones, pues bueno, tenéis ahí una relación de ellas. Actualmente hemos conseguido la adhesión de unas cuantas, pero no de todas, porque a la hora de valorar el documento que hemos realizado, pues todo el mundo está de acuerdo, pero a la hora de estampar la firma, pues cuesta un poquito más. Bueno, hemos tratado de exponer que los únicos métodos que son eficaces en el tratamiento de las dificultades del lenguaje, sobre todo en el apartado de la lectura y la escritura y también en el trastorno específico del lenguaje, son aquellas intervenciones que tienen en cuenta sobre todo el entrenamiento fonológico. Son las únicas que dan resultados. Y bueno, hemos presentado este estudio y en este estudio que el que tenga interés, pues bueno, se lo podemos remitir. Os lo podéis bajar de nuestra página web también. Entonces veréis cómo se ha seguido la pista a todas las ofertas que hemos encontrado y que nos inducían a tener dudas sobre ellas. Se ha realizado el estudio, el análisis, el contraanálisis, el metaanálisis, siguiendo todo el protocolo que es debido a la hora de emitir un juicio sobre la validez de un método de trabajo. Y bueno, pues de ahí ha salido el listado que os vamos a presentar ahora. Hay una serie de metodologías que todos vosotros conocéis. Si sigues pasando un poquito, aparecen y abreviamos. Bueno, las tengo también en una presentación, pero bueno, como entrenamiento de la integración auditiva os sonará el método Tomatis, método Verar, el entrenamiento auditivo con soporte informático, Fast Forward, Aerobics, las indicaciones de la optometría conductual, los movimientos oculares erráticos, los problemas de convergencia del ojo, todas estas metodologías de terapia sobre la motricidad ocular.
sobre el entrenamiento de los movimientos sacádicos, que bueno, que ya sabemos hoy día que efectivamente no son causa, sino consecuencia de la dislexia. Los programas perceptivo-motores, hay una relación de ellos, las técnicas quiroprácticas, la integración sensorial. Iba a decir que, bueno, me informaron que en los cursos de formación permanente que hace el propio Departamento de Educación en la provincia de Guipúzcoa el año pasado fue sobre estimulación sensorial. Fue un curso, pues en opinión de los asistentes, bastante flojos, ¿no? Bueno, pues para nosotros es importante denunciar la existencia de todo este tipo de teorías nuevas que van apareciendo, algunas no tan nuevas, son teorías viejas que tienen un formato nuevo y que no aportan nada más que efectivamente un desgaste importante a nivel psicológico y económico, ¿eh? Bueno, y ahora pues continuamos un poquito con lo que veníamos hablando. Sí. Bien. Bueno, decíamos que es intención del colegio el contactar con las asociaciones de padres. Y bueno, pues el próximo mes de septiembre, en un curso que nosotros realizamos para nuestra propia formación, hemos incluido un apartado para las familias, teniendo en cuenta efectivamente que queremos trabajar con ellas. ¿Por qué ese interés de trabajar con las familias? Bueno, el interés de trabajar con las familias es porque hemos comprobado que son las que tienen más fuerza a la hora de presionar sobre las instituciones. Estamos acostumbrados a oír lo de la falta de recursos y, bueno, pues sabemos todos que quien manda es la economía en la política y que todas las decisiones se adoptan desde los departamentos financieros. Y, bueno, no es precisamente para invertir quizá en educación o en sanidad. Y entonces nos encontramos desde hace poco con que todo este tipo de plataformas nuevas que empiezan a surgir por ahí y que crean un clamor popular, ya se está viendo que incluso pueden convertirse en la siguiente legislatura en las personas que van a gobernar. Entonces ya se empieza a escuchar más. Y a nosotros nos interesa hablar con estas asociaciones. Nos interesa escuchar, ver sus preocupaciones, intentar orientar desde nuestro campo profesional y, sobre todo, mejorar lo que decía antes, que es la comunicación. Bien, este curso que os presentábamos sobre evaluación e intervención narrativa en el trastorno específico del lenguaje es, dentro de la intervención en el lenguaje, es una nueva técnica de trabajo que nos va a impartir Víctor Acosta, que es otro de los, bueno, antes ha dicho Gerardo al referirse a Gina Conti, una vaca sagrada. Bueno, pues este es otro personaje, otro experto, y bueno, pues que tenemos la suerte de contar con él siempre que le llamamos. Y en esta jornada de sábado, que hemos tenido la mala fortuna, pienso, o la mala organización de hacerla coincidir con otro evento similar que se celebra en Madrid. Tiene en el apartado de materia, por la tarde, está dirigido efectivamente a las familias, como veis ahí, la intervención en el lenguaje, la interacción padres-niños, la alfabetización emergente y la lectura dialógica. Es decir, que ya empezamos a realizar las jornadas de formación, pues haciendo esos dos apartados. Primero para nosotros por la mañana y después por las tardes, pues por la tarde estaremos con la familia. Y esto lo queremos llevar también a los futuros congresos, ¿eh? Queremos estar cerca de los usuarios de la logopedia, porque ese es uno de los objetivos del colegio, precisamente protegerles a ellos. No solamente es proteger a los logopedas. Por eso los colegios, a la hora de regular la profesión, pues tienen un código ético, tienen un comité de disciplina, tienen carácter o tienen formación o tienen la obligación de realizar certificaciones diagnósticas y también peritajes judiciales. Por eso el contar con un logopeda colegiado pues es tener la garantía de que estamos tratando con un profesional que está sometido a un control. Y un control en el ejercicio práctico profesional, pero también un control en el aspecto de la formación. Por lo que os decía antes, de que procuramos que nuestros colegiados
se formen constantemente a través de la formación que imparte el propio colegio y de la formación que imparten el resto de los colegios, que, como sabéis, actualmente son 13 colegios en todo el Estado y los 4 que faltan están en periodo de formación. O sea que en breve cada autonomía tendrá su colegio. Y todos ellos pues aglutinados en el Consejo General, a través de una asamblea en la que participan todos los colegios y de su comité ejecutivo. La última preocupación que hemos tenido ha sido el anteproyecto de ley de servicios profesionales que preveía pues un listado de profesiones que iban a tener la colegiación obligatoria y otros que no. Y la nuestra era, desgraciadamente, una de las que se quedaban fuera, con lo cual pues pensábamos que se corría el riesgo de poder perder el control de la gestión de la logopedia, lo cual pues significaría volver a un gran intrusismo con las consecuencias que se derivan de ello. Bueno, parece ser que eso de momento está parado y que lo que se está haciendo es regular el ejercicio profesional en Europa a través de una formación común. Y claro, lo que sucede es que en este ánimo de mejorar el paro obrero, que por lo visto no solamente es problema nuestro, problema nacional, pues lo que se hace es crear carreras que comparten muchas asignaturas para facilitar el intercambio profesional, el libre acceso al empleo. Y eso pues es una amenaza para la calidad que se había ido consiguiendo en los últimos años. Bueno, no os quiero cansar mucho más porque veo que es tarde y la gente se empieza a ir, entonces pues bueno, no vamos a seguir. Si queréis hacer alguna pregunta, pues aprovechamos. Si hay preguntas sobre esto, sobre lo anterior que ha hablado Gerardo, sobre lo que... ¿Mm? Sí, sí. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, también tenemos aquí a Alicia, que es la presidenta del TEL, de Tel Euskadi, y bueno, pues abrimos otro turno de preguntas. ¿Tenemos por ahí alguna? ¿Dónde está el micro? ¿Dónde está? No, es que, a ver, es que se tiene que marchar Loreto. Sí, volviendo a lo de antes, se me había quedado una duda. ¿Los que tienen inteligencia límite también pueden ser TEL? ¿O? Bueno, a la hora de hacer el diagnóstico del TEL, precisamente se hace hincapié en ese aspecto. Por debajo de determinada puntuación de inteligencia ya no hablamos de un TEL, se exige un mínimo. Quizá... Para no perder la oportunidad de tener una subvención, se hace un poco de, ¿cómo decir? Pues bueno, pues se puede dejar dentro de los márgenes de lo que es un TEL a gente que por capacidad cognitiva quizá no entraría. Pero es un poco por cuestión de pretender ayudar a la familia. Pero sí, en el rango diagnóstico hay que tener unos niveles cognitivos en torno al 80, 79, 80. En el factor verbal. Y una diferencia entre 6 y 12 meses con respecto a las habilidades manipulativas. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy una madre de un niño con TEL y desde aquí, bueno, Alicia seguro que lo reivindicará igual, pero sí que me parece muy importante que todos los logopedas estén formados en esto del TEL, porque nos hemos encontrado pues muchas cosas un poco, no sé cómo explicar, ¿no? Entonces, me parece muy importante que desde el propio colegio se forme y se dé visibilidad a este problema, como a muchos otros que están apareciendo, pero que se les dé la importancia que tiene, ¿no? Y que dentro del propio colegio se desarrolle formación específica para todos los colegiados, para que cuando vayamos nosotros a las consultas, que como bien has dicho somos padres y no logopedas, sabemos que a nuestros hijos les pasa algo pero no sabemos qué,
necesitamos que la persona que esté delante nuestro sí sepa qué le pasa a nuestros hijos y cómo trabajar con ellos. Gracias. Bien, bien. Bueno, es una gran pregunta y que me da oportunidad. Bueno, ahora que se ha calmado un poco la huida de la gente, que bueno, yo tenía un discurso muy bonito preparado, pero veo que se marcha la gente y no va a escuchar lo que quiero decir y tengo que hablar a toda velocidad. Pero ahora que estamos más calmados, es una gran pregunta, efectivamente. Yo me he encontrado cuando he llegado aquí con una de mis profesoras. Recuerdo su primera clase, la tenemos ahí sentada, Carmen Álvarez, psiquiatra infantil. Recuerdo su primera clase, ella no se acordará, pero yo sí. Solo se diagnostica lo que se conoce. Esa fue lo primero que dijo en su clase de neuropsicología. Ahí está Vicky sentada también, compañera de estudios mía. Estaba allí también sentada, al lado mío. También lo oyó. Y efectivamente es así. Entonces esa máxima la hemos tenido, por lo menos muchos logopedas, esa máxima de que solo se diagnostica lo que se conoce. Eso te obliga a formarte constantemente. El Colegio de Logopedia, la Asociación Española de Logopedia, siempre han estado en relación. Los colegios han surgido de allí. Es decir, el aspecto universitario de investigación está ahí, nosotros estamos con ellos, nosotros somos la parte profesional, pero estamos en continua relación. Gerardo es un investigador, nosotros somos los que hacemos intervención, estamos en contacto constantemente. Toda la investigación que se produce, nosotros tratamos de que tenga utilidad en el mismo momento que se publica, utilidad sobre la intervención diaria. Estamos en constante formación. En eso los padres tenéis que tener confianza, al menos en los logopedas que están colegiados, que son los que están regulados. Porque logopedia hace mucha gente, por eso he dicho yo lo de los caballos y las cebras. Logopedia hace mucha gente, hay mucha gente que no es logopeda que hace logopedia. Algunos la hacen muy bien, ¿eh? También los hay. Pero si quieres tener la garantía, la seguridad, busca un logopeda colegiado, porque además, si tienes algún problema, el colegio responderá. Si tienes alguna duda, si tú crees que lo que se está haciendo no está bien, no, pero estoy dando pistas de cómo se puede y se debe funcionar. Uno tiene la preocupación, no sé si esto procede, si no, bueno, pues el colegio puede orientarte, puede elaborar una certificación o puede actuar de árbitro, en fin, se debe. Nos formamos constantemente, ¿eh? Más preguntas. Sí, aquí. Bueno, va. ¿Por dónde empezamos? Por aquí, pasa que está cerca. Yo le quería preguntar a Alicia sobre a qué edad puede haber un diagnóstico diferencial entre TEA y TEL. A ver. Yo igual no soy la persona más indicada para contestar a esa pregunta, pero desde luego yo creo, como madre con hijo afectado, que sabemos desde el principio los padres que nuestro hijo tiene afectado el lenguaje, que no es un tema de comunicación, porque nuestros hijos se comunican y se comunican muy bien, saben pedir las cosas a su manera. Entonces, claro, sí es cierto que hay cositas que son comunes en los niños TEA y en los niños TEL a edades muy tempranas. Cuando son pequeñitos de 0 a 2 añitos, pues muchos niños TEL no responden cuando les llamas por el nombre o parece que no te entienden. Desde luego tienen esa famosa sordera fonológica, ¿no?, de la memoria auditiva. Entonces, hay muchas dudas y hay muchos niños TEL diagnosticados, desgraciadamente, de TEA. ¿Cuándo se puede hacer un diagnóstico diferencial? Pues como está diciendo Antonio, pues si estás formado y si estás pensando que puede haber algo más, vas a investigar si hay algo más. Porque si un padre viene y te dice, mi hijo no me habla, pero se comunica, pues ahí ya se está viendo, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo igual no soy el complemento. Bueno, sí, bien. Yo estaba oyendo antes hablar a los ponentes y a los que preguntaban y he detectado, me han dado ganas de repartir tarjetas, he detectado a dos personas con problemas de resonancia de voz. Efectivamente, diagnosticas lo que conoces. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Un
un niño con un inicio tardío o con un retraso de lenguaje, un niño que no habla, bueno, un niño que está dentro de lo que se conoce como TEA, trastorno de espectro autista, tienen muchos rasgos comunes, son pequeñitos, difíciles. Pero es que también nos encontramos con niños con 5 con 6 años que tienen una otitis serosa desde hace años y no se la han detectado. Y ese niño va al pediatra. Y nosotros lo detectamos a la primera. Porque, bueno, pues porque siempre sospechamos, nosotros siempre sospechamos, todo lo que no nos parece bien, sospechamos. Y lo que sí hacemos los logopedas es tener en cuenta que muchas veces no todo consiste en saberlo todo, sino en conocer a quien nos puede decir qué es lo que pasa. Es importante observar y ver que las cosas no están funcionando bien. A lo mejor no sabemos decir qué es lo que pasa, pero sí sabemos decir que esto no va bien. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es dirigir al niño al especialista que creemos que nos puede dar una orientación. En este caso, los padres deben acudir al logopeda. Los pediatras debieran derivar al logopeda. No pueden decir, ya hablará. Es que eso se sigue diciendo. Pero ojo, a un pediatra se le puede disculpar, a un profesor no. Y también los profesores lo dicen. Actualmente, no en el año 78, en el año 2015. Es muy pequeñito para mandarle al logopeda. Vamos a esperar. Hombre, no. No te he respondido a la pregunta exactamente, pero bueno, te puedo decir. Efectivamente, los niños con TEL tienen conductas prosociales. Son niños que cuando hablamos de criterios de inclusión o de exclusión, los niños hay una diferencia, pues ese contacto ocular, ese juego compartido que con los niños del TEA no se establece. Pero ojo, hay muchas características comunes. Sí que hay predictores, por ejemplo, pues bueno, los niños con un trastorno específico del lenguaje o con un inicio tardío, que igual luego es un TEL o igual no, o con un niño que habla mal. Hombre, son niños que van progresando, no tienen regresiones. Los niños autistas sí. O sea, hay señales, pero las tiene que valorar un profesional. Al hilo de eso era mi pregunta. ¿Qué papel juega hoy día la pediatría en la detección precoz y en la orientación? Perdona, Carmen, ¿no te he entendido el último? ¿Qué papel jugaba hoy día la pediatría, el pediatra de cabecera, tanto en la orientación como en la detección precoz? Hablaste de los hipoacúsicos, que no conseguimos que se baje por debajo de 2 años. Muy mal, porque no se aprovechan restos auditivos ya casi. Pero ¿qué papel juegan los trastornos del TEL? Bueno, como mero observador. Quizá nosotros quisiéramos, y hoy estamos en el Colegio de Médicos, nosotros quisiéramos facilitar a los pediatras unos protocolos que, bueno, pues cuando la madre pregunta al médico, estoy preocupada, doctor, porque mi niño, bueno, que el médico, bueno, pues a tenor de esa información, mirando los protocolos, que es que los tenemos elaborados además, pues pudiera decir, hombre, lo que me cuentas no es normal. Yo creo que debes acudir a un especialista, a un logopeda. Al hilo de esto, por la experiencia como las familias, la primera vez que se le pregunta a una familia si el niño hace frase, si hay suerte, es a los 3 años. Y ese niño ya lleva mucho tiempo no haciendo frase y no diciendo lo que tiene que decir a esas edades, lo que se espera que diga, ¿no? Entonces, desde aquí, desde la asociación también queríamos hacer mucho hincapié en eso, que los pediatras no esperen tanto, que no tengan tanto miedo a derivar a un niño a que sea valorado del lenguaje cuando un padre o una madre se queja. Que no esperemos, porque hay niños que están llegando a ser valorados después de los 5, los 6, los 7 y los 8 años. O sea, niños que empiezan a hacer una frase construida con 9 y ya porque ha habido un tratamiento, o sea, un trabajo logopédico detrás. Entonces, realmente, si hay suerte y se produce la primera pregunta a los 3 años, que son muy pocas las veces que ocurre, pues que esa pregunta se haga antes, porque está dentro de los protocolos también de pediatría. Hay una serie de ítems que se miden y entre ellos está el lenguaje, que no se mide solamente el desarrollo psicomotriz, que también esté el lingüístico.